Este es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, viajando en tren. Este es López Obrador saludando desde el tren, bajando de un tren, charlando en un tren, hablando de un tren, llegando en tren, inaugurando un tren, sobrevolando un tren, repantigado en un tren. Y es que el canal de YouTube de AMLO, que tiene más de 4 millones de suscriptores, se ha llenado de vídeos de él viajando en tren en el último año. Y la justificación es que el gobierno de AMLO se ha embarcado en el reto de rehabilitar hasta 18.000 kilómetros de vías para volver a conectar a los mexicanos del norte, sur, este y oeste por tren. De todo este reto hay algo que destaca sobremanera, y es esta línea. Es la línea llamada Z, que corresponde al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Un proyecto ferroviario con el que México pretende convertirse en el nuevo Canal de Panamá, es decir, convertirse en la vía preferente para conectar el comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Y es que el Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX, se encuentra en una encrucijada. La escasez de agua, producto del cambio climático, y el fenómeno del Niño están poniendo en riesgo su futuro y con ello el del comercio mundial. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, ha sido durante más de un siglo una arteria vital para el comercio global. Por sus aguas transitan cada año alrededor de 14.000 buques portacontenedores, que representan el 6% del comercio mundial. Sin embargo, la naturaleza ha puesto en jaque este funcionamiento. La disminución de las lluvias, intensificada por el cambio climático y el fenómeno del Niño, ha provocado una reducción del caudal del lago Gatún, que es el principal reservorio de agua del canal. Esto ha obligado a tomar medidas drásticas, como la reducción del calado de los buques, la disminución de la carga y el aumento del tiempo de espera. Las consecuencias de estas medidas están produciendo colas enormes de hasta 130 buques esperando para entrar en el canal, y con ello se están generando sobrecostes para las navieras y enormes pérdidas económicas también para el Canal de Panamá. Es en este contexto que surge con fuerza el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec como una alternativa viable para el comercio global. El origen del corredor se remonta incluso a la época precolombina, cuando los pueblos mesoamericanos utilizaban esta ruta para el intercambio comercial y cultural. Hernán Cortés también la vio como una puerta de entrada al Pacífico. Y más tarde, durante el siglo XIX, México exploró la posibilidad incluso de construir un canal a través del istmo. En 1907 se inauguró el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conectando Salina Cruz y Coatzacoalcos. Esta infraestructura prosperó durante 7 años, hasta que se inauguró el Canal de Panamá en 1914. Y a pesar de que en aquellos años el paso de un océano a otro era más rápido por el ferrocarril mexicano, el Canal de Panamá se llevó la mayor parte de los barcos y el comercio del istmo se desplomó, lastrado también por la Revolución Mexicana y por el inicio de la Primera Guerra Mundial. A lo largo del siglo XX, el proyecto languideció, aunque se realizaron diversos estudios para la construcción de un canal marítimo de nuevo, cruzando el istmo. Ya en la década de los 70, el gobierno mexicano incluso llevó a cabo estudios de factibilidad para un proyecto de canal a nivel del mar. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se materializó. En los años 90, el ferrocarril fue concedido a empresas privadas. Y aunque se iniciaron algunas inversiones en la modernización de la infraestructura, el proyecto nunca terminó de volver a levantarse de aquellos abandonos. Y fue en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que México volvió a mirar al antiguo tren interoceánico como un proyecto potencialmente viable para recuperar los gloriosos días de principios del siglo XX. López Obrador anunció la reactivación del megaproyecto, creó la Comisión Nacional del Corredor Interoceánico en 2020 y se iniciaron los trabajos de adecuación ambiental, de modernización de las antiguas estructuras y la adaptación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, todo ello en 2021. Y ya en diciembre de 2023 se conseguía estrenar la llamada Línea Z, la línea que conectará el Atlántico con el Pacífico para competir con el Canal de Panamá. Es la primera pieza de un plan que también planea la rehabilitación y construcción de 2 líneas más, llamadas K y FA, hasta Ciudad Hidalgo y Palenque respectivamente. Con el corredor interoceánico y las otras líneas, México no solo busca conectar 2 océanos, sino también 2 mundos, el norte y el sur del país. Se trataría de una oportunidad para convertir a México en un centro logístico de primer orden
pero también para generar desarrollo económico y social en zonas históricamente olvidadas. De hecho, con las ferrovías viene la licitación de hasta 10 zonas económicas especiales, para que empresas nacionales e internacionales ocupen parques industriales en los terrenos aledaños al desarrollo ferroviario, y en lo que además se le pide que empleen a habitantes de Veracruz y Oaxaca, dos de los estados más pobres del país. Para atraer a las compañías se ha puesto en marcha un enorme paquete de incentivos fiscales, que recogen, por ejemplo, el descuento del 100% del impuesto sobre la renta durante los primeros 3 años y hasta del 90% de los siguientes años, cumpliendo condiciones de empleo con la gente de la zona. A lo que se sumará que las operaciones que se hagan entre los dos puertos del carril no pagarán el impuesto del valor agregado, es decir, el IVA, durante 4 años. México estima que se han invertido ya unos 3.700 millones de euros, incluida la rehabilitación de las 3 líneas ferroviarias, la mejora de los puertos, las inversiones en carreteras y la rehabilitación de la refinería de petróleo de Salina Cruz. Pero su cálculo es atraer hasta 50.000 millones de euros en inversiones hasta 2050 y hacer que el corredor aporte entre el 1,6 y el 3% del PIB del país cuando esté funcionando a pleno rendimiento, y que pueda llegar a crear más de 500.000 de puestos de trabajo directos. Pero todo este despliegue será suficiente para competir con la eficiencia de un canal marítimo como el Canal de Panamá. Por un lado, México está pisando el acelerador para solventar ciertas deficiencias que tienen los puertos de su corredor. Ambos puertos estaban en desventaja con el Canal de Panamá a la hora de recibir buques post-Panamax, que son los buques más grandes que existen. Para ello ha tenido que construir, por ejemplo, un rompeolas gigante en Salina Cruz, que ya permite la llegada de estos superbuques, si bien el puerto de Coatzacoalcos no está todavía adaptado. Y algunas estimaciones prevén que la capacidad inicial del corredor sea algo superior al 1.000.000 de contenedores de 20 pies al año, una cantidad significativamente menor que la transportada a través del Canal de Panamá en 2022, que fue de 10,9 millones. Por otro lado, la ruta del corredor interoceánico mexicano se quiere presentar como especialmente ventajosa para el comercio entre América del Norte y Asia, ya que reduce bastante la distancia y el tiempo de navegación para realizar el cruce del Atlántico al Pacífico. El gobierno mexicano asegura que un carguero que saliera de Shanghái tardaría 15 días en llegar al puerto de Salina Cruz en Oaxaca, es decir, en el Pacífico, lo que sería más rápido que haberlo hecho a través del Canal de Panamá. Si bien lo que no se ha estimado o no se dice es cuánto tarda en desembarcar un contenedor para montarlo en el tren y llegar al otro lado del istmo, más exactamente. Pero la estrategia del corredor no se basará solo en la velocidad. Su enfoque se centra en la eficiencia logística, la optimización de las operaciones y la creación de una ruta multimodal que integre el ferrocarril, los puertos y las carreteras. Y por supuesto, en todo este proyecto destaca el tema medioambiental y social, porque un proyecto de esta envergadura trae grandes modificaciones del paisaje y numerosas expropiaciones de terrenos. Aunque algunos observadores han señalado que el corredor tiene el potencial de impulsar la economía del sur de México y de beneficiar a la población local y a las comunidades empobrecidas, de Oaxaca por ejemplo, también se han reportado numerosos incidentes por la actividad de bandas criminales interesadas en acceder a terrenos que podrían estar afectos a la construcción de las vías. Mientras, el proyecto también se ha encontrado con la oposición de varias comunidades indígenas y de grupos de activistas medioambientales de la región del Istmo, que denuncian la explotación de los recursos de sus tierras por parte de los proyectados parques industriales. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una apuesta ambiciosísima que podría cambiar el panorama del comercio mundial. Si se logra concretar, este proyecto podría coger realmente el testigo del Canal de Panamá y generar un cambio histórico, no solo en la economía de México, sino de toda la región.